Naciones Unidas no puede decir mentiras, y lo dice en el informe. Nosotros podemos decir la verdad, reconocemos los esfuerzos, lo que dice es que son insuficientes. ¿A alguien le cabe duda de que son insuficientes cuando siguen matando a los líderes sociales, cuando siguen matando a los defensores de derechos humanos y cuando por distintas razones, que no son solamente responsabilidad de este gobierno? La falta de control del territorio es un problema histórico en Colombia. Lo que ocurre es que estamos en un gobierno que cerró las puertas del diálogo frente al que hoy es el principal factor violento, que es el ELN, para poner un ejemplo, pero tampoco ha podido domeñarlo con lo que dice que sabe hacer, que es la seguridad. Ha fracasado en su política de seguridad. Entonces, el informe de Naciones Unidas dice lo bueno, lo malo y lo feo, pero la reacción del gobierno y del partido de gobierno se ha sido verdaderamente impresentable ante la comunidad internacional. Yo tengo una diferencia con Juanita, que es más generosa que yo, que dice que este gobierno ha reaccionado a la defensiva con Naciones Unidas. Yo creo que ha reaccionado a la ofensiva. Y me parece que esta actitud frente a Naciones Unidas pues es un poco la misma actitud frente a todo lo que tenga que ver con el acuerdo de paz, porque, claro, el informe llama la atención sobre la necesidad de implementar el acuerdo. Le pongo dos ejemplos simples. Esto es como si en un partido de fútbol, doctor Iván, a mí no me gusta el árbitro, porque yo cometo una serie de faltas y como no me gusta el árbitro, pido que expulsen al árbitro. Es decir, Naciones Unidas es un agente neutral y hay que decir dos cosas de entrada. Aquí tengo los otros dos informes de Naciones Unidas, uno en el que se declara preocupada por la situación de Andrés Felipe Arias, y cuando Naciones Unidas sale en defensa de Andrés Felipe Arias, el gobierno y el partido de gobierno le pareció muy bueno el informe. Y aquí está el otro en que atacan, o por lo menos diagnostican la realidad de la dictadura de Maduro. Entonces, cuando el informe es contra Venezuela, Maduro, o en favor de Arias, la ONU es muy buena, pero si el informe, que es un informe neutral e independiente, señala que lo que se está haciendo es insuficiente en Colombia para parar la matanza, entonces es una guarida de izquierdosos, Naciones Unidas, que hay que expulsar del país. A mí me parece que hay que pedirle excusas a Naciones Unidas. Este es un árbitro que ante la misma jugada a un equipo le saca roja y al otro ni siquiera le saca la lengua. Lo que también tengo que participar es que yo creo que leyendo las 24 páginas, otros dicen que son 25, pues yo encuentro 24 páginas, el informe tiene más cosas constructivas que destructivas. Es decir, yo encuentro que en efecto reconoce al gobierno muchas cosas buenas, pero hay puntos concretos en los que el gobierno debería haber sido muy crítico, pero no en cuanto a toda la circunstancia, porque incluso había que resaltar lo que habla bien del gobierno. ¿En qué, por ejemplo, creo yo que el gobierno tendría que haber hecho énfasis? Y creo que aquí vamos a estar en desacuerdo por algunas cuestiones. En que no le encuentra ningún defecto a la JEP. Y la JEP realmente ha tenido muy pocos logros en la búsqueda de la implementación del acuerdo y en encontrar verdad, justicia y reparación. Entonces yo creo que si es un árbitro, tiene que mostrar los desaciertos y aciertos del gobierno, pero también los aciertos y desaciertos, por ejemplo, de la JEP. Frente a las consideraciones que hace, por ejemplo, me parece supremamente grave que postule de una vez responsabilidades, así utilice la palabra presunta, por ejemplo, en el caso de este muchacho que tuvo su muerte en desarrollo de una marcha. Si bien es cierto, Dylan, exactamente, Dylan Cruz. Frente a esa persona nosotros tuvimos un debate muy grande, todo el mundo lamenta la muerte, es que en ninguna marcha debe haber ni muerte accidental ni homicidio, pero eso no lo cataloga ni medicina legal, como lo manifesté muchas veces, ni mucho menos un organismo internacional tiene que poner presuntamente tal cosa, postularlo en negativo. Y lo mismo decir que el ESMAD tiene tantas investigaciones por maltrato, no lo debe postular como si ya tuviera la razón en violar esa presunción de inocencia. Y no veo ningún mensaje a la sociedad civil, que también le correspondería a la ONU hacerlo en derechos humanos, porque es un árbitro. Y el árbitro no está solamente para fustigar al gobierno. Un mensaje a la sociedad civil para decirle, mire, usted tiene que controlar también que en las marchas no haya infiltrados, no haya personas violentas, y si usted conoce los nombres también tiene un deber ciudadano de denunciar. Entonces, esas circunstancias también me parece que le hicieron falta. Lo que sí debo estar, vuelvo y repito, de acuerdo, es que el informe sí consagra muchas circunstancias que son positivas, lo reconoce además con nombre propio, lo habla no solo de la Fiscalía General,
de la Defensoría del Pueblo, que uno puede decir, bueno, pero eso no es gobierno, pero sí lo hace frente al presidente Duque y lo dice con nombre propio y le reconoce al presidente Duque un esfuerzo. ¿Qué es lo otro en lo que yo veo? Pues aquí se molestan porque le digan a la UNDOC que se retire, pero es que se está buscando el acercamiento con la FUPAT, que es adscrita a la OEA. Entonces yo quiero cambiar el tema de la ONU para traer a la OEA, que no les gusta, bueno, pero es lo mismo. Y lo tercero, los miembros de la ONU de todas maneras tienen una función diplomática. Y yo como gobierno tengo el derecho de ver si acepto o no acepto a la persona que me entregan. El gobierno no le gusta el reemplazo, creo que se llama Teresa, se me olvida el apellido de la persona que están proponiendo. Si no me gusta no me pueden obligar, es una representante de un organismo, pero va a tener una función diplomática también. Si no me gusta yo no tengo por qué aceptarle, yo tengo el derecho como presidente a decirle a Michelle Bachelet o a la institución que sea, no me gusta, propóngame otra persona. No me gusta el árbitro, mándeme uno que me guste. Claro, porque si yo considero que no es objetivo lo puedo hacer y eso ocurre en fútbol. O sea, sin lo que mismo haya el juez. la señora Claro, porque yo puedo tener reparos. No es objetivo. Por supuesto lo puedo hacer, así como hay magistrados que ya tienen impedimentos y que los tienen que dar cuando lleguen al caso, o fiscales, o cuando a mí me censuran un embajador porque no me gusta su posición frente a tal o ha pronunciado algo mal frente a mi país. Claro que tengo el derecho, es que las relaciones internacionales las marca el presidente de la República, que eso a la gente se le olvida. Dice y repite Edward, pero lo dice el presidente, que ellos encontraron 2 PEDET y que entregaron 16. Quisiera poner en contexto eso porque la gente casi que no entiende qué es un PEDET. ¿Qué fue lo que se hizo a lo largo, digamos, de la finalización del gobierno Santos y el inicio del gobierno Duque? El gobierno Santos dejó terminado todo el proceso participativo con 250.000 personas que elaboraron la visión de su territorio a 15 años. De los 16. De los 16 los dejó todo el proceso participativo. De esos 16 se firmaron 2 documentos. Y es cierto, y eso es importante reconocer, que los otros 14 se firmaron durante el gobierno Duque. Importantísimo. Firmaron. Es un documento. Es un documento. No. Es un documento, Eduardo. El problema ni siquiera es entender, digamos, el problema ni siquiera es cuáles se firmaron en cada gobierno. Lo importante es que están firmados los 16. Eso es maravilloso y me alegra y celebraré siempre que no triunfaron las fuerzas dentro del Centro Democrático que querían no reconocer los PEDET, sino que triunfaron las fuerzas más sensatas y moderadas que dijeron hay que ir avanzando en los PEDET y hay que firmarlos. Muy importante. ¿Eso en qué se traduce a nivel territorial? En nada. A nivel territorial, ese documento aún no se ha implementado. ¿Qué está pasando en el Catatumbo? ¿Que es un avance? No, Eduard. No, Eduard, cuidado, porque es que a mí me alegra que tú empieces a trabajar en esto, pero tienes que tener mucho cuidado. ¿Eso qué se traduce? En el Catatumbo, yo te dejé terminar, Eduard, déjame hablar y con gusto seguimos en el debate. En el Catatumbo hay un proceso avanzándose que es importante, que es la hoja de ruta, que es una nueva visión de este gobierno, de inventarse una hoja de ruta muy importante. ¿Qué es la hoja de ruta? Priorizar con la gente cómo es que esas iniciativas participativas se van a ejecutar a 15 años. Muy importante. Eso todavía no se ha traducido en la implementación del PEDET. El propio Emilio Archila dice, la implementación del PEDET se dará al inicio del segundo semestre cuando quede oficializada la hoja de ruta. Para la siguiente pregunta, ¿qué pasa con las otras 15 subregiones que no han iniciado el proceso de hoja de ruta? Vengo de estar hace 2 semanas en Sucre, en Sincelejo, en Ovejas, y yo hablaba con las comunidades y me decían, doctora, desde que hicimos el proceso participativo a finalizar el gobierno Santos, no han vuelto. Y yo les dije, ¿conocen lo de la hoja de ruta? No tenemos ni idea. Yo como miembro de la Comisión de Paz de Cámara ayudo a tratar de hacer pedagogía con las comunidades de qué es lo que viene con la hoja de ruta, pero la realidad es que las comunidades en los PEDs no han visto esa traducción en los territorios. Les doy un dato que publicamos conjuntamente entre distintos congresistas de oposición obras. Y de las 700 obras por día. son obras de infraestructura comunitaria que eran de alistamiento y el propio gobierno Duque lo reconoce para la implementación del PEDET. No era la implementación del PEDET, pero las cifras de inversión lo dicen todo. Si uno contrasta el costeo de los PEDET con lo que se ha invertido, en el primer año de gobierno Duque se invirtió el 1.2% de lo que teníamos que invertir al año
para que en 15 años se pueda transformar. El 1.2%, no llegamos ni al 2%. Entonces, claro, insisto, yo celebro la hoja de ruta, celebro el avance en el Catatumbo, pero de ahí a la transformación de los territorios hay un camino muy largo y lo que no puede hacer ni Emilio Archila ni ningún otro funcionario de gobierno es decir que con lo que se está haciendo es suficiente, porque eso no transforma esos territorios. Cristina, a ver, yo creo que hay un ejemplo que puede ser para la comprensión de todos fácil. Es como cuando fueron hace unos meses a inaugurar el puente Pumarejo, ¿se acuerdan? Entonces es como decir, el gobierno Duque acaba de hacer el puente Pumarejo. Y el puente Pumarejo lleva 5 años en construcción. Qué bueno que lo inauguró el presidente Duque, muy bueno. Pero llevaba 5 años en construcción. Eso es lo que pasa con los 16 PEDETs.